Buenas, soy Elsior y os doy la bienvenida a Roll Libitum. Lo que os traigo hoy es una ligera reflexión sobre un tema que he estado sopesando últimamente. De hecho, desde que cambié de aires y me mudé aquí, a Toledo. La importancia de la naturaleza en la narrativa y en cómo esto toca al rol precisamente. Desde siempre, y más dado los tiempos que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia y el confinamiento, me gusta pensar que la contemplación de la naturaleza dota a nuestras vidas de ciertos sentimientos y sensaciones que llevan mucho tiempo transvasándose a todo tipo de expresiones artísticas. Música, pintura, poesía, todas ellas se han visto enriquecidas por esta observación, hasta llegar a ser la naturaleza el eje central de algunas de sus obras. Esto hace que mire al rol y me dé cuenta de que estos parajes naturales no son solo un entorno en el cual situamos las historias que contamos junto a nuestros queridos jugadores, sino un recurso estilístico, artístico, lúdico e incluso una semilla para crear nuevas narraciones conjuntas. En la mayoría de ocasiones, los directores tendemos a darle al mundo natural en nuestras partidas el papel de ser un lienzo, que actúa como decorado en el que se mueven las acciones, las emociones e historias que nuestros jugadores, a través de sus personajes, ponen sobre la mesa de juego. O, en el mejor de los casos, lo dotamos de un papel antagónico en nuestras narrativas, siendo el oponente a batir, como normalmente en historias de cacería o viaje, o un obstáculo a sortear, como por ejemplo en las tramas de supervivencia más pura. Esto nos hace olvidar que, como ya estipuló en su momento el romanticismo como movimiento artístico, la naturaleza es mucho más. Los parajes o fenómenos naturales pueden ser un reflejo del estado anímico del autor en cualquier medio de expresión que se nos ocurra, ¿verdad? Sí, vale, esta idea es totalmente normal y la tenemos integrada en nuestra vida diaria, pero parémonos a pensar qué aporta a nuestra perspectiva rolera particular. Esto significa que podemos usarla como un recurso a la hora de transmitir ciertas emociones concretas, algunas sensaciones o ambientes en nuestra mesa, usándolas como un poderoso potenciador que nos ayuda a maximizar el valor de algunas de nuestras escenas. El lenguaje del cine, desde su concepción, lleva muchísimo tiempo aprovechándose de aspectos como el clima o algunos paisajes para reforzar los momentos que va creando ante nuestros ojos. No es casualidad que en el momento justo en el que las tropas de Saruman llegan al abismo de Helm, determinadas a acabar con Rohan, ese instante en el que los ejércitos se están midiendo el uno al otro, observándose en una escena que parece eterna, caiga una copiosa lluvia. El miedo de los hombres de Rohan, la determinación de Theoden, la pavorosa presencia de los Uruk-hai en el campo de batalla, todo esto se ve reforzada por esta lluvia que va cayendo, por este clima, y eso nos transporta a este momento de forma mucho más sentida, con mucha más fuerza. Asimismo, nos ha servido como un augurio para lo que está por llegar, porque cuando ocurre el momento en el que la muralla revienta y comienza la verdadera batalla en el interior del abismo, nos sentimos muy emocionados. Nos da una sensación vibrante y nos hace que pensemos que ese momento es único y se queda grabado a fuego en nuestra memoria, dotándolo de una personalidad y una originalidad propias, dándole esa intencionalidad por parte del director. O te voy buscando un taburete. Si enlazamos esto con detalles como la flora y la fauna en sí mismos,
nos damos cuenta de que podemos usar estos últimos para traer simbología a ciertas narrativas, dotando de significado a momentos que podemos visualizar en nuestra mente, generando entonces, como hablaba María en un vídeo anterior, ondas en el estanque, además de darle solidez y profundidad a ciertos temas que estamos tratando en nuestras partidas. Imaginaos que durante la primera aparición de un aliado en un bosque remarcamos con Cuervo Grazna, y se posa en un árbol cercano, observando a este individuo de arriba a abajo. Esto transmite a los jugadores la sensación de que puede tratarse de un mal presagio y que deberían tener más cuidado, o traer un momento de tensión a nuestra escena haciendo que ésta sea memorable o remarcable, dándole, como hemos dicho, ese color, esa personalidad que estamos buscando. Podemos llevar esto incluso más lejos si nos apetece. El jabalí, por ejemplo, es un símbolo heráldico que está relacionado con la hospitalidad, curiosamente. Darle a cierta casa noble en sus escudos y sus banderas un símbolo de un jabalí puede hacer que el jugador avispado piense que se encuentra en un entorno seguro, pues esos valores estarán transmitidos a la casa de caballeros, haciendo que entremos en un juego de conocimientos y de deep lore, como dicen los ingleses, bastante interesante. Antes de ir al siguiente tema, me gustaría hablar sobre la implementación de ciertas sensaciones en nuestras descripciones a la hora de referirnos a paisajes concretos, dándonos una idea sobre el ambiente que podemos explotar en la mesa de juego, trayendo a nuestros jugadores emociones que pueden conectar de forma sencilla con los lugares que visitan, dándoles esa impresión de que de verdad están atravesando parajes concretos, que es uno de los objetivos más complicados a los que se enfrenta un director de juego cuando hace una narrativa basada en viajes. Hablando de descripciones, os seré sincero, creo que puedo daros una visión un poquito más profunda, solo un poquito, si me apoyo en ciertos términos kantianos, en los que no me voy a meter demasiado por miedo a perderme, puesto que ni soy un filósofo, ni he estudiado demasiado a Kant, ni soy ningún experto en la materia. Aunque estos también son aspectos que podemos encontrar en el romanticismo. Estos son tres: lo bello, lo sublime y lo pintoresco. Vamos con el primero, sin más dilación. En lo bello englobamos a todas esas descripciones que buscan agradar a los sentidos, es decir, te dibujan, sin más reflexiones o intenciones, un paraje o lugar en el que nos encontramos, transmitiendo esas emociones y sensaciones que tendríamos al estar en este sitio. ¿Vale? Esto me hace volver a lo que estaba diciendo antes. Si cuidas las palabras y el cómo es ese entorno en un primer vistazo, te ayuda a exponer de forma más eficaz aquello que quieres entregar a la mesa. Por lo que utilizar ciertos adjetivos o apelar a los sentidos en la narración se convierte aquí en una herramienta clave para nosotros. Esto enlaza con lo anterior en este momento justo. Veréis. Pensemos en la comarca, en la saga del Señor de los Anillos, ¿vale? Si tú quieres transmitir a los jugadores y a los personajes ese ambiente de paz, de tranquilidad, debes describir esa relajación constante que hay, como que no pasa el tiempo, esos campos inmensos y bosques en los que uno puede pescar y cazar y perderse, esos olores, esas sensaciones, ese amor que hay por la tierra. Si tú transmites esto a tus jugadores, sus personajes pueden sentirse tocados por este entorno, haciendo que quieran regresar en un futuro, en un ambiente de campaña, conforme vayan sucediéndose las partidas, y que quieran proteger este lugar de todo mal, como ocurre en El Señor de los Anillos. Esto genera una serie de narrativas bastante curiosas al ver cómo los lugares tocan a los personajes y cómo pueden ayudarles a desarrollarse como individuos, como ocurre en la vida real, haciendo esos momentos dulces de desarrollo y de trama que sinceramente a todos nos enamoran cuando jugamos al rol. Vale, dejando atrás lo bello, nos encontramos ahora en el segundo punto, lo sublime. Aquí definimos todo aquello que escapa del control férreo del hombre, o al menos así es en el movimiento artístico, claro, siendo directamente el aspecto más salvaje que posee la naturaleza. Los actos instintivos de las fieras, los fenómenos o catástrofes naturales, lo grotesco y lo poderoso dentro del mundo natural. Todo esto trata de generar un sentimiento de choque en el individuo,
que puede ir desde el más puro horror al observar cómo se abre la tierra bajo sus pies, a la más admiración o ensimismamiento al ser testigo de la belleza brutal de la berrea. La densidad y la oscuridad de los bosques, la profundidad de los mares, la colosal altura de las montañas, un diluvio cayendo sobre la ciudad. Todo esto puede dar al director de juego nuevas formas de traer a la naturaleza a sus partidas como una herramienta narrativa. Si comparamos este punto y el anterior, vemos que en el anterior tratamos de agradar a los sentidos de una u otra manera, simplemente describiendo el ambiente. Pero en el segundo nos encontramos con que queremos chocar con ciertos sentimientos al ver la naturaleza desencadenando su fuerza primigenia. Aquí estamos viendo cómo podemos contrastar, haciendo sensaciones muy interesantes en la mesa, o recordando a los jugadores que la naturaleza no es solo un bello cuadro, sino también un lugar que puede llegar a ser duro, horrible o inherentemente bello al no ser controlado. ¿Vale? Hemos llegado al último punto. Lo pintoresco. En su concepción original, en el movimiento del romanticismo, entra lo digno de ser pintado. Aunque, refiriéndonos al rol, podríamos llamarlo lo digno de ser descrito en profundidad. Aquí se busca lo raro, lo destacable, lo exótico dentro de la naturaleza, aquello que se aleja completamente de una descripción plana de elementos anodinos y cotidianos. Vale, la inclinación de una colina en medio de la nada, la curva que hace un río cerca de una aldea solitaria, o la presencia de un enorme torreón encima de unas elevaciones brumosas. Estos elementos buscan captar la atención de aquel que lo presencia o aquel al que le estás narrando, generando quizá sorpresa, curiosidad o sentimientos enlazados a los anteriormente dichos. Aquí podemos destacar lo siguiente: describir un campo de trigo en el que sus espigas son doradas y su inmensidad es enorme, simplemente genera un paisaje bello. Pero introducir un elemento en la narrativa como un viejo molino al fondo y una amapola que está en medio justo del trigal genera dos cosas. En el primer caso, genera un lugar al que pueden ir los jugadores, un elemento de sorpresa y de curiosidad. Oh, hay un molino allí, está desvencijado, vamos a dirigirnos allí a ver qué hay. Y en el segundo, genera color, genera personalidad, genera realismo. En la naturaleza jamás hay elementos todos iguales. Hasta los árboles son diferentes. Curvatura del tronco, grosor, hojas, ramas. Todo esto nos ayuda a introducir la naturaleza a nuestros jugadores de forma mucho más orgánica y mucho más real, transportándoles al ambiente en vez de dejar que sea un lienzo vacío en el que solo ocurren cosas y salen lobetes. Aquí, como con todo, querido director de juego o oyente, el límite está en el cielo. Seguramente me haya dejado mil y una cosas interesantes en el tintero, sinceramente. Pero considero que este vídeo debe ser una reflexión cortita. Algo que os invita a mirar por la ventana y pensar en cómo incorporáis la naturaleza en vuestras historias o partidas. Quizá os haya hecho recordar lo bello que es mirar a los cerros o pasar un día en la playa, y queréis hacer sentir todas esas sensaciones a vuestros jugadores, o torturarles con la apabullante oscuridad de un bosque en una noche sin luna durante una partida de terror. Quiero cerrar este vídeo preguntándoos vuestra opinión sobre el tema, que aunque no he descubierto nada ni revolucionado el sector, me gustaría saber qué opináis sobre lo que he dicho. Para ello podéis utilizar los comentarios de este vídeo o nuestra cuenta de Twitter, @rolladlibitum, la cual se encuentra, como siempre, en la descripción. Os anuncio que espero traeros más contenido de esta índole, es decir, pequeños pensamientos que voy teniendo conforme vivo, generalmente, y que el siguiente paso en ellos es una reflexión sobre las estaciones y el clima a la hora de generar continuidad y narrativa en las campañas y el papel que puede desempeñar para generar cierto tipo de historias. Para mí es un tema muy interesante, así que veremos qué sale y espero traeroslo muy muy pronto, ¿vale? Por último, me gustaría, antes de irme, recordaros que podéis darle a like a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos para que llegue a más gente, y que estamos muy contentos con los 400 suscriptores, puesto que nuestra comunidad va creciendo poco a poco y son gente que disfrutáis del rol y de nuestro contenido, haciendo que nuestra difusión sea mejor y más divertida. Así que os damos las gracias y esperamos poder seguir haciendo esto en el futuro durante mucho tiempo. Y sin más dilación, me gustaría despedirme. Hasta luego y recordad, suscribíos para más rol.